Tenemos el siguiente problema que nos dice considere un horno cúbico de 3 por 3 por 3 metros, cuya superficie exterior y laterales se aproximan mucho a las superficies negras a una temperatura de 1200 Kelvin. Entonces vamos a considerar que fuera aquí una superficie negra, o sea, su emisividad sería igual a 1. La superficie de la base tiene una emisividad de 0.4, 0.4 y se mantiene a 800 Kelvin. Hay que determinar la rapidez neta de transferencia de calor por radiación hacia la superficie de la base desde las superficies superiores y laterales, ¿sí? Entonces, pues hagan de cuenta que tuviéramos, pues no sé, vamos a tratar de escribirlo de la siguiente manera, o más bien representarlo de la siguiente forma. Solución, aquí vamos a decir que existe transferencia de calor por radiación. Y entonces se utiliza la ley de Stefan Boltzmann, que finalmente cuando hay intercambio de calor entre dos cuerpos por radiación, pues va a estar dada por esta ecuación. Y vamos a pasarla para acá para anotarla. Y nos dice que el calor que se transfiere por radiación es igual, aquí nada más le ponemos el puntito arriba, es igual a la emisividad, representada aquí por la letra epsilon, por la constante de Stefan Boltzmann, que es sigma, ¿ah?, por el área de la superficie en el cual se está recibiendo o se está emitiendo la radiación, por la temperatura, pero las temperaturas de la superficie elevada a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores, bien elevada a la cuarta. Aquí la base del horno está recibiendo calor por los alrededores, ¿sí? Está recibiendo calor de los alrededores y y pues bueno, ¿cómo se llama? Pues está bien, lo vamos a considerar entonces el caso, o sea, vamos a invertir los signos. Sí, ya que pues está recibiendo el calor, ¿sí? Y entonces en lugar de tener epsilon, ¿sí? Vamos a tener absortividad, que a final de cuentas pues es el mismo valor numérico, ¿no? Sí, entonces vamos a hacerlo o a escribirlo de esa forma, como la superficie de la base el calor por radiación es mejor escribir la ley de Stefan Boltzmann de la siguiente manera. Entonces, en lugar de tener emisividad, vamos a tener absortividad representado con la letra alfa. Y aquí vamos a invertir. Sí, va a ser la temperatura de los alrededores menos la temperatura de la superficie en donde se está recibiendo el calor. De esta forma, ¿sí? Y vamos a decir que se sabe, porque son datos del problema, que la absortividad, que es igual que la emisividad, es decir, que alfa es igual
a 0.4. La constante de Boltzmann, sigma, igual a lo que tenemos aquí, 5.678 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Vamos a anotarlo así y ahorita lo componemos. Y así está la ley de Stefan Boltzmann. Bueno, aquí quedó un doble igual. ¿Qué más conocemos? La temperatura de los alrededores. Decimos que la temperatura de los alrededores es igual a la temperatura, ahora sí que tienen las paredes del horno, que es de 1200 Kelvin. La temperatura de la superficie, que es la base del horno, pues vamos a decir que es igual a 800 Kelvin, ¿sí? Y si hacemos la representación aquí gráfica, o sea, vamos a ver el horno, podría ser de la siguiente manera. Y vamos a considerar aquí como si fuera un cubo. Veámoslo de esta forma, esta sería la base, ¿verdad? Del horno. Tendría 3 metros por 3 metros por 3 metros. Entonces, pues el área va a ser de la siguiente manera. Vamos a decir que el área de la superficie sería la siguiente. Vamos a decir que es pues ahora sí que serían 3 metros por 3 metros, serían 3 por 3. Si lo escribimos así como área de la superficie, pues es igual a 3 metros, 3 metros. Y esto pues es igual a 9 metros. Y ya tendríamos aquí pues pues la manera de calcular el calor que se transfiere por radiación. Como decía el problema. Sí, la rapidez de transferencia de calor por radiación hacia la superficie de la base. De calor por radiación, o la rapidez neta, transferencia de calor, radiación hacia la base del horno es. Y aquí, pues bueno, es importante tener presente, ¿no? Hacia dónde se está transfiriendo el calor. O sea, ¿por qué? Porque yo hubiera podido considerar, pues, las superficies laterales. Sin embargo, estas superficies laterales no estamos haciendo el cálculo de cuánto calor está transmitiendo por radiación, sino cuánto calor está recibiendo el horno, ¿sí? Aquí, o la base del horno. Y entonces sería esto de acá, vamos a sustituir los valores. Ejemplo, alfa, que es la absortividad, que es numéricamente tiene el mismo valor que la emisividad, nada más que aquí en la absortividad absorbe la energía por radiación, es de 0.4. La constante de Stefan Boltzmann, 5.67 por 10 a la menos 8 watts
Sí, sobre metro cuadrado, grado Kelvin. El área de la superficie se determinó de 9 metros cuadrados. Ahí me faltó el metro cuadrado. Entonces se lo ponemos. Y tenemos que la temperatura de los alrededores elevada a la cuarta. La temperatura de los alrededores era 1200 Kelvin. Y les recuerdo que aquí sí tenemos que hacerlo con la escala absoluta, ¿sí? O sea, en Kelvin no lo podemos sustituir en centígrados porque ya tendríamos mal el problema. La temperatura de la superficie son 800 Kelvin. Todo esto elevado a la cuarta. Y si hace el análisis, se cancelan los metros cuadrados con estos metros cuadrados. Kelvin a la cuarta, pues se cancelan con estos Kelvin que están elevado a la cuarta. De tal manera que el calor que se transmite por radiación sería igual a ¿cuánto? A mí me sale 337.155.56. A ver, otra vez, por favor, porque no entendí. 339.655.68. A ver, ¿así? El 4 era ¿El 4 era qué? 9. A 339,000. Sí, así. Ok, bueno. Si alguien le da algo diferente, ¿no? Bueno, ahorita vamos a checar. Entonces vamos a decir que, este, cambiándole un poco aquí el calor neto que recibe la base del horno, calor neto que recibe por radiación térmica, base del horno es de esto, 339,655.68 watts. De igual manera, o sea, lo podría yo esto hacer en Excel, ¿sí? Aquí abriría un nuevo documento, pego, margen, le quito la cuadrícula para que se vea mejor. Y entonces aquí pues empezaría, o sea, como es una transferencia de calor por radiación, pues utilizo la ley de Stefan Boltzmann. Yo podría colocar ahí la ecuación de, de Stefan Boltzmann para tenerla de referencia, ¿sí? Pero pues anotamos aquí cómo se va dando la información. En este caso, por ejemplo, pues tendría, por ejemplo, dimensiones de la base del horno. Sería el largo y el ancho, ¿no? Por ejemplo, que va a estar dado en metros, en este caso son 3 metros. B, que está dado en metros, que también en este caso fueron 3 metros, ¿no? Entonces lo voy escribiendo así, a ver aquí. Ejemplo, como les digo, pues no me gusta esta letra, le pongo otra letra que sea de mi agrado, la que yo considere pues pertinente, ¿no? Por ejemplo esta, a ver qué tal. Y aquí pues yo le voy dando los colores así para que pues se vuelva atractivo, ¿no? Visualmente, dimensiones de la base del horno, a lo mejor le pongo otro color, o sea, para que no sea siempre pues rojo y así. Dimensiones de la base del horno, pues es esto, ¿sí?
¿Qué más necesito? Necesito la temperatura, ¿verdad? La temperatura del, o bueno, nos dan la temperatura de los alrededores. Que yo la represento como T de los alrededores. Y le pongo que es un subíndice. Aquí es igual, pero el igual no está como subíndice. Y entonces pues digo, ok, y tiene que estar en Kelvin. Entonces es de 1200 Kelvin. ¿Sí? Igual le pongo aquí con color para distinguirlo. De manera hasta la puedo, bueno, no, mejor no. Aquí. ¿Qué más me da? Me dice, ok, la emisividad del horno, en este caso, en lugar de utilizarlo como emisividad, ya que va a absorber el calor, pues yo le voy a decir absortividad del material de la base del horno. Lo voy a representar con la letra alfa. Aquí donde está alfa, aquí está. Alfa es igual y pues bueno, esto no tiene unidades, aquí pues es 0.4, ¿sí? Porque así no lo daba el problema. Luego tendría la temperatura de la superficie. Y aquí le digo TS. Igual, la S con un como subíndice. De nueva cuenta, yo la tengo que anotar esto en Kelvin. Y nos decía el problema que era de 800 Kelvin. Entonces hasta ahí es lo que más o menos necesito. No nos lo da el problema, pero yo necesito a fuerzas la constante de Stefan Boltzmann, que está representado con sigma, ¿no? Entonces aquí lo insertamos como sigma. Y decimos que esto es igual con las unidades que debe tener, que serían watts sobre metro cuadrado Kelvin, 5.67 por 10 a la menos 8. Con estas unidades, watts sobre metro cuadrado Kelvin. A lo mejor lo muevo un poquito más hacia acá para que se vea mejor. Y pues bueno, con esto yo ya puedo, o más bien es la información que necesito para calcular el calor que se transfiere, ¿verdad? ¿Sí? Aquí podría decir calor transferido a la superficie del horno por radiación. Aquí le pongo el color naranja, por ejemplo. A ver si se alcanza a ver. Se alcanza a ver, y entonces aquí voy a decir que es Q por radiación, que sería igual a, y nada más le pongo que es el subíndice, y ya. Ah, bueno, no puedo calcular todavía este calor que se transfiere por radiación porque tengo que calcular área. Aquí le voy a poner área de la superficie del horno. Le digo
que esta área de la superficie es igual a, pongo la S como subíndice, va a tener unidades de metros cuadrados. Y esta área pues va a ser igual al largo por el ancho, los 9 metros cuadrados. Y ahora sí ya puedo calcular el calor que se transfiere por radiación, que va a tener unidades de watts. Le coloco de una vez aquí las unidades. Y esto sería igual a la absortividad, que es esto, por la constante de Stefan Boltzmann, que es esto de acá, por el área de la superficie, por la diferencia de temperaturas elevadas a la cuarta, ¿no? Por la temperatura, primero la de los alrededores, elevada a la cuarta potencia, menos la temperatura de la base del horno, también elevada a la cuarta potencia. Y esto nos va a dar 3. Bueno, aquí lo vamos a pedir que no nos lo dé de manera científica. O bueno, sería 3.4, pero bueno, vamos a ponerle más decimales. A ver, 3.3966 por 10 a la 5. Comparado con lo que se calculó aquí, pues es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 3.3966 watts, o sea, corresponde con lo que se calculó en el desarrollo del problema. Sí, y así nos queda. Y por ejemplo, si esto lo vemos así como que muy lejos de donde están las dimensiones, lo podría poner de esta manera para que se vea más cercano a lo que he ido escribiendo. Así lo puedo poner y ya pues me quedarían ahí. Puedo reducir esto para que pues se vean más cercanos los buenos. No tanto, sino ya no sale lo de abajo bien. Y así es como pues me quedaría el problema. Sí, y aquí yo quiero cambiar, o sea, ok, ya la temperatura de las paredes cambiaron, ahora ya no es 1200, sino pues vamos a decir que son 1000 Kelvin. Entonces ahora cuánto es el calor que se está transfiriendo, ya cambia a 1.2051 o vamos a decir 120.000 watts, así cerrados. El material del horno pues cambió, o sea, ahora se tiene otro material diferente, que tiene una absortividad de 0.65, entonces yo le anoto así y aquí automáticamente pues me da el valor, y así sucesivamente.